Queridas, queridos. Presentación autobiográfica, capítulo número 5. Lectura y estudio de un texto de Sigmund Freud. En la descripción de este video encontrarán la lista de reproducción, al menos con los 4 videos, obviamente, ya que termine el texto completo de Freud, presentación autobiográfica. Esa lista de reproducción tendrá todos los capítulos estudiados, leídos, comentados por su servidor. Por supuesto, es simplemente una lectura. Ustedes podrían hacer una lectura propia, de hecho, es parte también de este tipo de trabajos sobre las propuestas del doctor Sigmund Freud. Ahorita, sin más, dice el doctor Sigmund Freud, capítulo 5, presentación autobiográfica. Suspendo la exposición del crecimiento interno del psicoanálisis y me vuelvo a sus destinos externos. Las adquisiciones suyas que he comunicado hasta aquí fueron, a grandes rasgos, el fruto de mi trabajo, Freud. Ajá. No obstante, también introduje en la trama logros posteriores y no separé de los míos los aportes de mis discípulos y partidarios. Tras mi separación de Breuer, por más de un decenio, no tuve partidario alguno, 10 años solo. Ajá. Más de 10 años. Estaba totalmente aislado. En Viena se me hizo el vacío, en el extranjero no se me tenía en cuenta. La interpretación de los sueños, editado en 1900, el año 1900, apenas mereció reseñas en las publicaciones especializadas. En mi ensayo, Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, que les dejo en la descripción, comuniqué, como ejemplo de la actitud de los círculos psiquiátricos de Viena, una conversación con el asistente que había escrito un libro contra mis doctrinas, pero no había leído la interpretación de los sueños. Críticos del psicoanálisis que no saben lo que Freud quería decir con lo inconsciente. ¿Por qué? Porque, pues, ¿para qué? ¿Para qué leer lo que uno quiere criticar? Ajá. Y esto aún para el año 2024. Pero, dice el texto, en la clínica donde trabajaba le habían dicho que no valía la pena, este crítico. Ajá. Esa persona, nombrada después profesora auxiliar, se ha permitido desmentir el contenido de ese diálogo e impugnar la fidelidad de mi recuerdo. Mantengo lo dicho en aquel informe mío, nota número 1. Véase contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, pero vamos a continuar. Cuando comprendí el carácter necesario de mis choques, mi sensibilidad, digámoslo así, amainó mucho. Poco a poco, por lo demás, tocó a su fin el aislamiento. Primero se reunió en Viena un pequeño círculo de discípulos a mi derredor. Después de 1906, se supo que los psiquiatras de Zúrich, Bleuler y su asistente Carl Gustav Jung y otros se interesaban vivamente por el psicoanálisis. Nota número 2 al respecto de Bleuler. Eugene Bleuler nació en 1857 y falleció en 1939. Era director del Bur Burgosli, disculpen mi alemán, Hospital Público de Zúrich para enfermos mentales. Continúa el texto. Se anudaron relaciones personales. Y en las Pascuas de 1908, los amigos de la joven ciencia se reunieron en Salzburgo, conveniendo la repetición regular de esos congresos privados y la edición de una revista que, bajo el título de Jahrbuch für Psychoanalyse und Psychopathologie, esta palabra, Forschungen, Anuario de Investigaciones Psicoanalíticas y Psicopatológicas, tuvo por jefe de redacción a Carl Gustav Jung. Los directores éramos Bleuler y yo. Cesó su publicación al comenzar la Primera Guerra Mundial, 1914 aproximadamente. Aproximadamente. Ajá. De manera simultánea,
Con la adhesión de los suizos, Bleuler y Jung, el interés por el psicoanálisis despertó en toda Alemania. Fue objeto de numerosas expresiones bibliográficas y de viva discusión en congresos científicos. En ninguna parte la acogida fue amistosa, ni de expectativa benévola. Oh, doctor Freud, es que hay algo en su obra, querido doctor Freud, hay algo que despierta pasiones, pero continuamos. Tras tomar somerísimo conocimiento del psicoanálisis, la ciencia, es decir, la comunidad científica alemana, se mostró unánime en su desestimación, es decir, ay, qué bonito trabajo, basura. Ajá, fíjense, 1914 aproximadamente, Primera Guerra Mundial, pum, vámonos. Pero esta es otra característica y no tanto del psicoanálisis, sino de la ciencia en general. Podrían el 90% de los científicos desechar algo que que el 10% restante haga algo distinto al respecto de una teoría, al respecto de un discurso, al respecto incluso de creencias dentro del seno científico, del seno de la comunidad científica, quiere decir algo también. Voy a dejar mi comentario hasta aquí. Regresamos al texto. Tampoco hoy puedo saber, desde luego, cuál será el juicio definitivo de la posteridad acerca del valor del psicoanálisis para la psiquiatría, la psicología y las ciencias del espíritu en general. Bueno, doctor Freud, es que podría decir que hizo usted algo, un trabajo difícil de encontrarle su valor. Eh, no todos somos médicos, doctor Freud, y ciencias del espíritu. Al menos yo no podría considerar a la psiquiatría como una ciencia del espíritu. Es una ciencia médica, sin duda, pero, por ejemplo, y aquí me remito mucho a lo que entiendo yo por ciencias del espíritu, eh, la filosofía no tiene mucho al psicoanálisis. Ajá. Eh, la teología también lo desacredita bastante. El derecho, en el derecho usted no ha hecho tanto impacto, caballero. Hasta donde yo conozco, que quiero profundizar ese conocimiento, no hay estudios, no hay, digamos, un impacto en el terreno de las leyes, tanto a nivel local en México como a nivel internacional, al respecto de las doctrinas freudianas. Ajá. En la psicología, ahí sí yo podría darles el testimonio, digamos, vivencial, de que hizo un eco profundo, un hito. De hecho, yo mismo tengo una frase. Esta frase la adquiero y la desarrollo yo por mi experiencia en la Universidad Nacional Autónoma de México. La psicología en México vive a la sombra del diván freudiano, a la sombra, y a la sombra se desarrolla también. Es imposible, al menos en México, para la psicología, descartar la figura de Freud, la obra del psicoanálisis, pero una cosa es su reconocimiento y otra cosa es también la desfiguración que se hace de la obra freudiana para adaptarla a una demanda actual de lo llamado así desde la psiquiatría salud mental. Ajá. Ahí es donde yo me inserto en mi trabajo, mi línea de estudio, mi línea de investigación, que yo denomino psicoanálisis del Estado. Se trata de dar cuenta, no de descalificar la psiquiatría, no de descalificar tampoco la psicología, sino de dar cuenta de su lugar justo. Ajá. La psiquiatría tiene un valor, tiene una función igual a psicología y de la misma manera el psicoanálisis. Pero, ¿cuál es ese valor? He ahí el trabajo de mi vida. Ajá. Pero regresamos al texto. Hay mucho que decir, ahorita no me quiero detener demasiado. Pero opino que si la fase que hemos vivido allá alguna vez, ¿qué?
A ver otra vez. Pero opino que si la fase que hemos vivido haya alguna vez su historiógrafo, no, perdón, haya, es decir, encuentra, otra vez. Pero opino que si la fase que hemos vivido encuentra alguna vez su historiógrafo, mm, este admitirá que la conducta de sus representantes de esa época no fue gloriosa para la ciencia alemana. Al decir esto, no me refiero al hecho de que la desautorización ni a su índole terminante. Ambas eran fácilmente comprensibles, es verdad. No hacían sino responder a lo previsto y de ningún modo podían arrojar sombras sobre el carácter de sus oponentes. Fíjense, vimos algo el video pasado, resistencia. Ajá. Eso lo encontraba Freud con sus pacientes y no era una resistencia, digámoslo así, a el psicoanálisis per se. El doctor Freud no tenía dentro de su práctica clínica una intención de introducir a los analizantes en el psicoanálisis. No es una especie de adoctrinamiento religioso. Ajá. La simple escucha libre, que eso es, digamos, a lo que va encaminado el psicoanálisis. La escucha libre sin ninguna demanda hacia el analizante los introduce a una dinámica propia, ajá, a una dinámica que de hecho existe aún sin psicoanálisis, una dinámica que nos permite, entre otras cosas, formar nuestros sueños, convivir con nosotros de cierta manera, con cierto conocimiento y con cierto desconocimiento. Y estamos hablando de nosotros con nosotros mismos. Ajá. La resistencia en el análisis se topa cuando yo en mi libre discurso me topo con algo de mí, de lo cual yo no quiero saber. Me aborrece esa parte de mí. Ajá. La aborrezco. Me aborrece y la aborrezco. Y yo no estoy hablando de otra persona. Estoy hablando de, por ejemplo, un pensamiento, una fantasía, una palabra, una vivencia, una relación, parte de mi pasado. Ajá. Esfuerzo de desalojo, represión. Yo mismo lo aparto de mi conciencia. ¿Por qué? Porque me duele. O, y este es un secreto fortísimo del psicoanálisis, me encantó demasiado eso, una relación. La relación afectiva más perfecta que tuve. Y el hecho de que yo haya vivido eso me marcó definitivamente. No estamos hablando entonces, digamos, de un trauma como la victimización de la humanidad. Estamos hablando del trauma como la huella valedera, duradera, extensa que marcó el alma de un solo sujeto humano desde su infancia, por ejemplo. El ejemplo de los videos pasados. Mi padre me amó. No quiero decir que mi padre abusó sexualmente de mí, no quiero decir que mi padre fue perfecto, no quiero decir otra cosa, sino que mi padre me amó, me sentí querido por mi papá y eso constituye para mí un trauma fortísimo, el amor. Ajá. Entonces, uno, dos, tres, ¡pum! De repente, no. Y si eso ocurre en análisis, yo frente a mí mismo me topo con algo que me dejó una huella, positiva, negativa, pero una huella al fin, ¿qué ocurrirá en la comunidad científica cuando este caballero se le ocurre decir, bueno, sexualidad infantil, hereje? Ah, otro punto que también yo menciono en mi libro, Sexualidad infantil y crimen, psicoanálisis del Estado, volumen 1, libro de su servidor. El doctor Sigmund Freud dijo, hay hombres histéricos, que de hecho lo vimos en los primeros videos de este texto. Eso que usted dice es estúpido. Bueno, con otras palabras, usó la comunidad científica de aquella época. Histeria quiere decir útero. ¿Quiere decir usted que los hombres tienen útero? No sea tonto, doctor Freud.
Pero, pues, el doctor Freud no estaba, digamos, señalando algo que él no había visto y se los presentó. He aquí, un varón histérico. Que por cierto, en los primeros capítulos leímos cómo le fue muy difícil que otros colegas, directores de clínicas, de hospitales, le dieran permiso al doctor Freud, siendo joven, de tomar un paciente para presentarlo dentro de la comunidad médica como un ejemplo de histeria varonil, un varón histérico. Ajá. La ciencia, queridas, queridos, y aún para el año 2024, y especialmente en cuestiones humanas, guarda prejuicios fortísimos. No he desarrollado completamente el tema, pero hay una relación en México muy fuerte, una influencia determinante en la psicología académica universitaria en México para el año 2000, al menos 23-24. Ajá, de la psicología norteamericana. Y dentro de la psicología norteamericana hay una influencia fortísima de el cristianismo protestante. ¿A dónde voy con todo esto? Bajo el uso de la palabra conducta está como sostén ideológico el concepto religioso, la palabra religiosa de pecado. Voy a dejarlo así mi comentario. Tengo que desarrollar ese tema, pero hay desautorizaciones aún al día de hoy, de no solo argumentos con evidencias contundentes, sino también de una figura a nivel histórico, de una disciplina a nivel humano, de una ciencia, con todas las de la ley. Voy a regresar al texto, ¿vale? Entonces, esas desautorizaciones, queridas, queridos, como analistas no debe extrañar, no nos debe extrañar. Ya los estoy incluyendo a ustedes, pero a un psicoanalista no le puede resultar extraño, no solo resistencias, sino reacciones de una particular intensidad entre gente, digamos, que no está preparada para escuchar. Y no escuchar cosas fuertes, sino escuchar acerca de la naturaleza humana. Tengan cuidado, por cierto. Les he dicho una y otra vez, cuidado con sus pacientes. Si ustedes quieren imponerles un valor, ¿cómo decirlo? Neopositivista, una palabra un poquito complicada, pero si ustedes quieren imponer salud mental a sus pacientes, espero de todo corazón que ellos, ellas, no les hagan daño a ustedes mientras ustedes quieren hacerles un bien, entre comillas. Ajá. Eso se los deseo de todo corazón, porque en verdad es una cuestión humana complicada. La relación entre los profesionales de la psicología y sus pacientes. Ujú. También entre los médicos y sus pacientes. Es una relación complicada, pero en una cuestión, digamos, de el análisis, es algo que nos cuesta a los analistas. El sostener el psicoanálisis tiene diversos costos humanos, sociales. Y aquí no quiero yo victimizar. Después de todo, es un conocimiento, una teoría, una disciplina, una ciencia a la cual uno mismo le debe su vida, al menos en mi caso. No puedo decir que el psicoanálisis me salvó de hacerme daño a mí mismo. No voy por ahí al decir que me dio una vida. Me permitió replantearme, me permitió superar justamente esas barreras de las cuales yo tanto hablo. Siendo yo un profesional de la psicología, tenía mucho miedo yo de ser un enfermo mental. Mucho antes de entrar en análisis, tenía yo miedo y de hecho reaccionaba yo.
no tanto en un afán de demostrarle a los demás que yo no tenía paranoia y baja autoestima, hiperactividad, etcétera, 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 sino que lo más angustioso para mí como profesional de la psicología era que tal vez yo no podía ver mi propia enfermedad. Ajá. Cuando llego yo al análisis per se, no a una psicoterapia, que viví muchas, antes y después de mis estudios profesionales. Ajá. Cuando yo llego al análisis, me doy cuenta que lo que se entendía en la universidad como psicoanálisis es algo completamente distinto. Eso que, digamos, empezó a darme miedo en la universidad y un miedo a una enfermedad mental que tal vez yo no podía ver en mí, descubrí que era completamente falso. Descubrí, por supuesto, aquellas manipulaciones, a veces conscientes o a veces académicas, que hacían mis profesores en la universidad de la obra de Freud. Eran, no puedo decir que criminales, pero sí despertaban mucha angustia y no solo en mí, en muchos de mis compañeros en la universidad. Leo el texto y la psicopatología, hablando de la sombra del diván, la psicopatología, el nosotros acercarnos como estudiantes de psicología, no de psicoanálisis, acercarnos como estudiantes de psicología a lo que las sociedades médicas condenan como enfermedad mental, al menos en mi generación, fue despertar a un ridículo. En mi generación. Y un decir que nosotros preguntamos a los maestros fue, maestro, maestra, porque fueron no uno, fueron varios. Entonces, ¿qué es la enfermedad mental? Si al parecer todos estamos enfermos. ¿A dónde apunta la psicología? ¿Qué esperamos encontrar después de aplicar las pruebas y resultar todos reprobados, fracasados? La respuesta no de uno, sino de varios maestros, porque algunos sí de plano no podían dar respuesta a eso, fue, sí, es verdad, todos tenemos cierta enfermedad mental. El chiste es aprovecharla, el chiste es colocar al paranoico como guardia de seguridad. Ok, tiene algún sentido, pero cuando yo llevo eso a mí mismo, digo, yo no quiero ser paranoico. Yo no quiero ser narcisista. Yo no quiero ser X, Y, Z, bla, 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 bla. Ajá. Y esto, todo esto, antes de que yo conociera el psicoanálisis en la universidad, eso me espantaba terriblemente. ¿Y qué tal si yo tenía TDA, trastorno de déficit de atención con hiperactividad? ¿Me tenía que medicar? ¿Qué tal si estoy deprimido y no lo sé? Porque la depresión puede no ser sintomática, puede no tener síntomas. Fum, 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 fum. ¿Me explico? El texto habla de un rechazo que se vive hacia una figura y hacia un conocimiento, ajá, hacia una técnica, hacia un método, hacia ciertas implicaciones. Y fíjense, no de buscar salud mental, de dejar que la gente hable libremente frente a alguien, digamos, con un oído lo bastante entrenado como para identificar, ahí hay un deseo, ahí hay una represión,
ahí usted se está resistiendo a decir algo. Ahí encuentro yo un recuerdo encubridor. Por ponerles ejemplos, manifestaciones de las resistencias del analizante. Ajá. Y esas resistencias, ¿cómo decirlo? Eran humanas. No era la intención de Freud al acercarse a eso deshumanizar al analizante. Pedirle, por ejemplo, deje de ser codependiente, ¿no? Que eso es algo que escuché mucho, mucho, mucho como profesional de psicología. Y díganme ustedes, colegas en México, ¿en dónde carambas en todos los manuales diagnósticos está la codependencia? No está. Ah, pero tenemos miedo, ¿no? De no tener apegos, no ser codependientes. ¿Y dónde queda el amor? Cuando yo descubro que este caballero a mis espaldas no solo habla del amor, sino lo teoriza, y el amor no como transferencia, el amor como un acto voluntario, el amor como algo que atraviesa lo inconsciente. Entonces, y ahorita lo estoy yo formulando así. Freud no lo dice así, no lo dice con estas palabras. Estoy inspirado, el texto me inspira. No hay psicoanálisis si no hay amor. No puede haber. Pero yo como en algún momento estudiante y luego como profesional de la psicología, yo condenaba el amor en mí y en los demás como una debilidad, como una tontería, como una codependencia. Los límites en mi experiencia y en en el discurso que me rodeaba como estudiante de psicología, la codependencia era una enfermedad mental, aunque no aparecía en los benditos manuales diagnósticos. Les estoy hablando del 2009 aproximadamente, y hay profesionales en psicología en México que siguen hablando de codependencia, fuertemente influenciados por tanto las comunidades norteamericanas de medicina y de psicología y de psiquiatría y el discurso de Alcohólicos Anónimos, que es en este último donde nace la palabra codependencia, para condenar la relación de un familiar o de una pareja con el alcohólico. Eso ha sido mi vida, desde el 2009 a la fecha. 2009 es cuando yo encuentro un instituto psicoanalítico en México, porque psicoanálisis en la universidad no lo conocí. Busqué y busqué y busqué y no lo encontré. Psicoterapia sí, y me sometí a varias en la universidad. Pero descubrir también el psicoanálisis, digo, esto no es posible transmitirlo en la universidad. No es posible. No hay lugar, al menos en mi experiencia, a mi criterio. En la universidad que yo viví, no solo en el nombre, Facultad de Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México, sino en los planes de estudio. Hay algo, digámoslo así, en la ciencia psicoanalítica que no entra en la estandarización, que no entra en los moldes ni educativos ni académicos, filosóficos. Ajá. Regreso al texto, maldita sea. Entonces, la gente se opone a Freud, la gente se opone al psicoanálisis. No todos, pero sí, sí la mayoría. Repito, no me refiero al hecho de la desautorización ni a su índole terminante. Ambas eran fácilmente comprensibles, no hacían sino responder a lo previsto y de ningún modo podían arrojar sombras sobre el carácter de los oponentes. Pero no tienen disculpa ninguna el desborde de petulancia y la rudeza y la falta de buen gusto y el inescrupuloso desprecio por la lógica en los ataques. Eso es cierto. Es como si
los opositores buscaran pelear con su propia sombra al atacar lo que entienden de oídas del psicoanálisis. Dice el texto, podrían objetárseme que es pueril dar rienda suelta a tales susceptibilidades cuando han pasado ya 15 años. Y en efecto, yo no lo haría si no tuviera algo más que agregar. Años después, en el curso de la Guerra Mundial, cuando un coro de enemigos lanzó contra la nación alemana el reproche de barbarie, aduciendo todo cuanto acababa de señalar, me resultó profundamente doloroso no poder contradecirlo por mi propia experiencia. Silencio. Nota 3. Véase el texto de Guerra y Muerte, se los dejo en la descripción. Uno de los opositores, nota 4, este párrafo apareció impreso en un tipo de letra más pequeño en las ediciones de 1925, 28 y 48. Dice, uno de los opositores llegó a gloriarse de tapar la boca a sus pacientes cuando empezaban a hablar de cosas sexuales. Fíjense, de esto se enorgullecían los doctores, de callar a sus pacientes. Ujú. Y son doctores, o eran doctores. Dice el texto, y era evidente que con esa técnica se consideraba autorizado a formular juicios sobre el papel etiológico de la sexualidad en las neurosis, como actuándolo. Ya le he dicho a usted, paciente, que no me esté hablando de esas cosas sucias. No quiero saber nada de eso. Pero eso sí, voy a exponer el tema de la sexualidad en el Congreso, a pesar de que yo no lo quiero escuchar a usted. Ujú. Dice el texto, prescindiendo o dejando a un lado las resistencias afectivas explicadas por la teoría psicoanalítica con tanta facilidad que no podían desorientarnos. Me pareció que el principal obstáculo a la comprensión era la circunstancia de que los oponentes veían en el psicoanálisis un producto de mi fantasía especulativa y no querían creer que era fruto de un trabajo prolongado, paciente, sin presupuestos. Aquí presupuestos, es decir, sin prejuicios, sin inclinaciones, sin sesgos ideológicos. Y como opinaban que el análisis no tenía nada que ver con la observación y la experiencia, se creían con derecho a desestimarlo en ausencia de una experiencia propia. Esto, queridas, queridos, es lo que yo hacía hasta entrar en contacto con un analista. Es una larga historia que no pienso ahorita detallar, pero hubo un tiempo cuando salí de la universidad que yo digo, el psicoanálisis es la religión de Freud, la religión que Freud quería fundar. Cuando yo entablo contacto con un analista, digamos, de corte lacaniano, pero eh, freudiano al final, me doy cuenta que en esa práctica de la asociación libre hay algo que no puede ser, digamos, captado de manera mecanicista. Hay algo que es necesario vivirlo para luego poder transmitirlo. Y no es algo que, ¿cómo decirlo? Ocurra después de muchos años en un análisis. Sí, es verdad que dependiendo de la naturaleza propia, la relación que uno tenga con uno mismo, la introducción en el análisis puede ser bastante prolongada. Ajá. Pero hay, y esto es también gracias a la experiencia, la finura de mi analista.
en la cual yo puedo decir, con ella, el análisis no tomó más de 5 minutos. Así, con ella. Y en ese momento fue, ¿qué? Todo lo que me dijeron del psicoanálisis en la universidad estaba mal. En 5 minutos. No fue algo que ella dijera, bla, 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 bla. No, eso lo he hecho yo. He sido yo el que ha estado llenar eso de contenido, esos 5 minutos donde yo me quedé y entonces comienzo a hilar. Entonces comienzo a elaborar mi historia, la historia de Freud, el psicoanálisis y por supuesto Lacan. México. No se trata de teorías conspirativas. No es eso. Al final, de eso se trata, queridas, queridos. Entrar en contacto con el análisis es enfrentar eso que yo no quiero saber de mí, pero que al final soy yo y yo no puedo huir de mí por siempre. Puedo intentarlo, eso sí, pero negarme, rechazarme de esa manera, no. Por eso habla Freud de una experiencia propia. Cuando un opositor se encuentra con alguien que lo escucha, dos cosas ocurren. Una respuesta violenta, verbalmente, por lo general, o ese opositor, como en mi caso, se da cuenta que estaba en un error y de lo que había escuchado y de lo que sabía sobre la obra de Freud, estaba equivocado. No era así. En mi caso, Freud no tenía la intención de fundar una religión. El hecho de que sus discípulos, una vez muerto Freud, hayan hecho algo así como una religión y que justifiquen la elaboración de Lacan, eso es otra historia. Pero la voluntad de Freud en el psicoanálisis era hacer ciencia, una ciencia distinta, fundar una disciplina científica con un método específico, particular, y que sin duda enriquece las ciencias del espíritu. Una ciencia del espíritu que no mencioné al principio de este video es la economía, la política. Vamos a continuar. Otros opositores que no se sentían tan seguros en esa convicción repetían la clásica maniobra de la resistencia. No mirar por el microscopio a fin de no ver lo que habían impugnado. No mirar. Dice el texto, es harto asombrosa la incorrección con que se conducen la mayoría de los seres humanos cuando en un asunto nuevo quedan librados a su propio juicio. Durante muchos años, y aún hoy, 1925, tuve que escuchar a ciertos críticos benévolos, entre comillas, que le hacían un bien, que el psicoanálisis tenía razón en esto y aquello, pero en cierto punto empezaba su desmesura, su generalización indebida, hablando de la crítica al psicoanálisis. Ajá.
Es que no puede ser que sexualidad infantil, no puede ser que lo inconsciente, no puede ser que narcisismo, etcétera, 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 etcétera. Neurosis. Ajá. En cuanto a eso, o en cuanto a esto, perdón, bien sé lo difícil que es decir acerca de tal deslinde. Puntos suspensivos. Y pocos días o semanas antes los críticos ignoraban por completo el asunto. Puede ser el cansancio. No lo entendí muy bien esto. Entiendo que esta crítica benévola es simplemente una forma de decir sí y no. Y al final, queridas, queridos, no se trata de abrazar el psicoanálisis como un acto de fe. Al menos no lo pienso así, no lo vivo así. Habrá que conocerlo, ¿no creen? Habrá que saber no solo qué dijo Freud, sino hasta qué punto no solo tenía razón, sino que nos permite hacer algo con nosotros mismos y algo distinto a eres un X, Y o Z, siempre condenatorio, tienes que ser distinto, siempre mal, ¿verdad? Siempre equivocados, siempre enfermos. Aquel trabajo que yo comencé en mi análisis y que continúa al día de hoy, tiene todo que ver con mi propio valor en este mundo a veces desquiciado. Cómo enfrentarme a la vida, a la muerte, al sinsentido y a la lógica. Parecería que el texto lo que quiere decir sobre los críticos benévolos es que poco les importa lo que critican y poco les importaba ligarse ellos con sus propias críticas y con aquello que criticaban. Se trataba de criticar, como Twitter, básicamente. Pocos tweets después, ya no importa. Dice el texto, bueno, Twitter X al diablo, es una red social. El anatema oficial pronunciado contra el psicoanálisis, la crítica, la condena, tuvo por consecuencia que los analistas se cohesionaran más. Pues claro, esa es la dinámica de la represión, queridas y queridos. ¿Quieren ustedes reforzar algo en ustedes, un pensamiento? Atáquenlo. Si ustedes reprimen algo, le dan más fuerza a ese algo. Continuamos. En el Congreso de Nuremberg en 1910 se organizaron a propuesta de Sándor Ferenczi en una asociación psicoanalítica internacional compuesta por grupos locales y dirigida por un presidente. Esta asociación sobrevivió a la Primera Guerra Mundial, hoy sigue existiendo y abarca los grupos locales de Austria, Alemania, Hungría, Suiza, Gran Bretaña, Holanda, Rusia e India, así como dos grupos en Estados Unidos. Nota número 5. En el original alemán rezaba grupos locales en Viena, Berlín, Budapest, Zúrich, Londres, Holanda, Nueva York, América, Moscú y Calcuta. El autor aprobó expresamente el cambio para la versión inglesa.
el cambio que acabamos de leer, ¿vale? Helos ahí. La primera asociación psicoanalítica internacional. Como primer presidente hice elegir a Carl Gustav Jung, un paso bien desdichado, como después se vería. Es decir, Freud admite que se equivocó. Ujú. El psicoanálisis ganó entonces una segunda publicación, la Centralblatt für Psychoanalyse, periódico central de psicoanálisis, a cargo de Alfred Adler y, ay, no me acuerdo el nombre de Stickel, y poco después una tercera publicación, Imago, consagrada por sus fundadores, Hans Sachs y Otto Rank, ninguno de los dos es médico, a las aplicaciones del psicoanálisis a las ciencias del espíritu. No mucho más tarde, Bleuler publicó su escrito, 1910, en defensa del psicoanálisis. Aunque era alentador que por fin la justicia y la lógica honesta tuvieran la palabra en la polémica, el trabajo de Bleuler no podía satisfacerme plenamente. Se empeñaba demasiado en presentarse como imparcial. No por azar, nuestra ciencia debía justamente a ese autor la introducción del valioso concepto de la ambivalencia, es decir, las dos cosas al mismo tiempo, los dos valores. En un caso típico estamos hablando de amor y odio a la misma persona. En cuestiones de lo que está queriendo decir Freud, el trabajo de Bleuler fue tanto ¿cómo decirlo? Una búsqueda de un juicio imparcial al psicoanálisis como un ataque completamente sesgado. Ajá. Ambivalencia, los dos valores al mismo tiempo. Un acto de amor y de odio, podemos decirlo, el trabajo de Bleuler hacia el psicoanálisis. Dice el texto, en ensayos posteriores, Bleuler ha adoptado una conducta tan desautorizadora frente al edificio doctrinal analítico, ha puesto en duda o ha desestimado piezas tan esenciales de él que pude preguntarme, asombrado, ¿qué quedaba de aquel reconocimiento? Y a pesar de ello, no solo se ha pronunciado después con el mayor ardor en favor de la, entre comillas, psicología de lo profundo, cierra comillas, sino que ha basado en ella su exposición de largo aliento sobre las esquizofrenias. Bleuler, 1911. Por otra parte, Bleuler no permaneció mucho tiempo dentro de la Asociación Psicoanalítica Internacional. La abandonó a raíz de desinteligencias con Jung y Burgosli. Se perdió Bleuler para el análisis. Ah, no, y el Burgosli está hablando de... Ay, lo dijo anteriormente, no me acuerdo, queridas, queridos. Burgosli, ¿dónde está? Mm, lo he perdido, lo de Burgosli. Miren, aquí aparece Bleuler, era jefe de Jung. Ay, se me olvidó, ¿dónde está? Ah, aquí está, aquí está. Director del Burgosli, hospital público en Zurich. Es decir, se fue Bleuler y podemos decir, Zurich se fue del psicoanálisis, la filial, digámoslo, de el psicoanálisis en Zurich. Ajá. ¿Dónde está? ¿Dónde nos quedamos? Aquí está. El Burgosli se perdió para el psicoanálisis o para el análisis. Pero es curioso, no me había dado cuenta de esto. Bleuler se peleó con su trabajador, con su asistente. Entonces, Jungcito, bebé, besitos, cabrón, aprovechó el poder que el psicoanálisis le había dado para aplastar a Bleuler, al parecer. Al parecer. Ya llegaremos a la biografía oficial para saber qué pasó ahí, pero qué interesante, ¿no creen? Dice el texto, la contradicción oficial no pudo detener la difusión del psicoanálisis en Alemania ni en los demás países. En otro trabajo,
he seguido las etapas de su progreso, mencionando también a los hombres que se destacaron como sus sostenedores. En 1909, Jung y yo fuimos invitados a Estados Unidos por Stanley Hall para dictar durante una semana conferencias en lengua alemana en la Clark University de Worcester, Massachusetts. Worcester, no me acuerdo, creo que aquí hay un error de imprenta, creo. Al celebrarse el 20º aniversario de la fundación de este instituto, del cual era el presidente. Hall, Stanley Hall, era un psicólogo y pedagogo que gozaba de un justo prestigio y que ya desde hacía años había incorporado el psicoanálisis a sus cursos. Tenía algo del gran lector, entre comillas, y en cuyas manos estaba el imponer y deponer autoridades, ¿no? Era una autoridad, entonces, un directivo, pienso yo. Allí nos encontramos también con James Putnam, el neurólogo de Harvard, quien, a pesar de su avanzada edad, se entusiasmó con el psicoanálisis y con toda la gravitación de su personalidad universalmente respetada, salió en defensa de su valor cultural y de la pureza de sus propósitos. Lo único que nos disgustó en este hombre sobresaliente, que se orientaba de manera predominante hacia la ética como reacción frente a una disposición neurótica obsesiva, fue la propuesta de unir el psicoanálisis a un sistema filosófico determinado y ponerlo al servicio ¿de qué, queridas, queridos? Afanes morales. ¿En dónde? En Estados Unidos. Nota número 6. Aquí hay una evidencia, antes de compartir con ustedes la nota 6. Aquí hay una evidencia de esa tesis que sigo yo desarrollando. Los psicólogos, las sociedades médicas, psicológicas, psiquiátricas norteamericanas buscan, a través de su abordaje de la salud mental, combatir el pecado. Y el pecado justamente nombrándolo como enfermedad. Impulsividad, la agresividad de los, ¿cómo se llaman? Ah, se me olvidó. Hiperactivos, digámoslo así. De de aquellos que les cuesta trabajo manejar su propia energía. La, ¿cómo decirlo? La apatía, la pereza de los depresivos. Voy a dejar mi comentario hasta aquí. Continuamos con el texto, ¿vale? Ahora sí, la nota 6 al respecto de los afanes morales que buscaba imponer Putnam al psicoanálisis de mano de la filosofía. Véase la nota necrológica que le dedicó Sigmund Freud a Putnam y el prólogo que escribió para una recopilación de sus escritos. No recuerdo esta nota necrológica, pero la voy a buscar. Para este tiempo ya debí haberla, es decir, este año, 1919, ya debí haber leído todos esos textos. La voy a buscar, si la encuentro, se las dejo en la descripción. Si no, veré en dónde está. En caso de no haberlo leído, lo dejaré en la descripción de este video como un video pendiente, ¿vale? Dice el texto, también en una entrevista con el filósofo William James, me dejó una impresión indeleble. No puedo olvidar una pequeña escena. En el curso de un paseo, se detuvo de pronto, me entregó su bolso de mano y me rogó que me adelantara, pues me alcanzaría tan pronto se le pasase el inminente ataque de la angina pectoris. Uf, murió del corazón un año después. Desde entonces he deseado para mí una impavidez como la suya frente a la muerte próxima. ¡Auch! Ay, no, me sentí feo. Dice el texto.
Por esa época yo tenía solo 53 años, me sentía joven y sano. Y la breve estadía en el Nuevo Mundo, es decir, en Estados Unidos, me resultó benéfica para mi sentimiento de mí mismo. Eh, self, self, también autoestima, dicen los traductores. Sentimiento de mí mismo. Si en Europa me sentía como despreciado, allá me vi aceptado por los mejores como uno de sus pares. Cuando en Worcester, miren, no estaba, no es Worcester, es Worcester. Subí a la cátedra para dar mis 5 conferencias sobre psicoanálisis, que también les dejo en la descripción. Me pareció la realización de un increíble sueño diurno o fantasía, ¿vale? El psicoanálisis ya no era, pues, un producto delirante. Se había convertido en un valioso fragmento de la realidad. Por lo demás, esto me hizo un eco tremendo, queridas, queridos. Fortísimo, ahorita. Tenemos que luchar, queridas y queridos, por lo que queremos. Por nosotros mismos también tenemos que luchar. Por lo demás, nunca perdió terreno tras nuestra visita. Es enormemente popular entre los legos, es decir, quien no es doctor o médico, y muchos psiquiatras oficiales lo aceptan como una pieza importante de la instrucción médica. Y esto es curioso también en México. Es sorprendente para mí, profesional de la psicología, que se estime más al psicoanálisis en la medicina en México, en la psiquiatría en parte, que en la psicología misma. He tenido más contactos con médicos y psiquiatras que tienen más referencia hacia el psicoanálisis que muchos profesionales de la psicología. Dice el texto, por desgracia también lo han diluido mucho. Ujú, eso es cierto. Numerosos abusos que nada tienen que ver con él se cubren con su nombre y se carece de oportunidades para obtener una información básica en su técnica y su teoría. Oh, además, en Estados Unidos entra en colisión con el behaviorismo, conductismo, que en su ingenuidad se vanagloria de haber removido enteramente el problema psicológico. Oh, excelente palabra, doctor Freud. El conductismo, queridas, queridos, es ingenuo, porque el lenguaje no es conducta. Porque para el año 2024 un conductista no sabe lo que es conducta. Pídanle a un conductista que la defina. Les voy a dejar también en la descripción de este video un, un artículo llamado ¿Qué es conducta? Para que ustedes entren en contacto con conductistas que de hecho tienen videos en YouTube. Eh, véanlos. No me acuerdo el nombre de este investigador, creo que es italiano. Se le entiende y creo que sus textos están, sus videos están subtitulados. ¿Qué es conducta? Búsquenlo. Dice el texto, entre 1911 y 1913 se consumaron en Europa dos movimientos escisionistas, es decir, separatistas del psicoanálisis, iniciados por personas que hasta entonces habían desempeñado un papel notable en la joven ciencia, Alfred Adler y Carl Gustav Jung, el ladrón. Ambos parecían muy peligrosos y rápidamente ganaron muchos partidarios. Pero no debían su fuerza a su propia gravitación, sino al atractivo que ofrecía el poder librarse de las conclusiones del psicoanálisis que se sentían como chocantes, es decir, otra manifestación de la resistencia. Aunque ya no se desmintiera su material fáctico, los hechos, la evidencia. Voy a dejar que el texto hable para señalar conclusiones chocantes. Ajá. Jung intentó una reinterpretación de los hechos analíticos con una perspectiva abstracta, apersonal, ahistórica. En otras palabras, yo no veo, yo no pienso, yo no siento, yo no tengo un cuerpo.
Yo no deseo, lo cual, por supuesto, terminó haciéndolo Jung. Es decir, terminó pues manifestando justamente como Jung sí intentó fundar una religión. Véase el libro rojo de Carl Gustav Jung, dictado por un espíritu que lo visitaba después de romper relaciones con Sigmund Freud. Eliseo, si mal no recuerdo, era el nombre del espíritu que se le aparecía a Jung y le daba un mensaje de Dios o algo así. Básicamente se hizo Jung un escritor bíblico o algo parecido con su libro rojo. Ajá. Búsquenlo en donde ustedes gusten y manden el libro rojo. De hecho, creo que tengo alguna copia en algún archivo, el libro rojo. Mediante la que esta reinterpretación, repito, Jung intentó una reinterpretación de los hechos analíticos con una perspectiva abstracta, apersonal y ahistórica, mediante la que esperaba ahorrarse la consideración de la sexualidad infantil y del complejo de Edipo, así como la necesidad del análisis de la infancia. Adler pareció distanciarse todavía más del psicoanálisis. Desestimó por completo la significación, el valor o la importancia de la sexualidad. Fíjense, ahí están los dos haciendo exactamente lo mismo, pero por distintos caminos. Recondujo la formación del carácter y a la de la neurosis. Repito, recondujo la formación del carácter y la de las neurosis exclusivamente al afán de poder de los seres humanos y a su necesidad de compensar inferioridades constitucionales, es decir, sentirse pequeños, sentir que uno tiene un pene pequeño, por ejemplo. Y desechó todos los nuevos logros psicológicos del psicoanálisis. Pero fíjense una cosa, ¿acaso puede haber un ejercicio de poder sin que alguien sienta algo, una ganancia de placer o una molestia? ¿Cómo hace Adler para alejar esa ganancia de placer de la sexualidad? No lo sé, pero lo intentó. Que al fin y al cabo es básicamente lo mismo que manejar lo inconsciente, la mente, como algo abstracto, como algo que no es mío y como algo sin historia. Algo en lo cual yo no tuve que ver, simplemente, ¡up!, apareció ahí. Ajá. No hay voluntad. Continuamos, ¿vale? Empero, lo desestimado por él, por Adler, se conquistó un lugar en su sistema cerrado bajo nombres diferentes. Su llamada protesta masculina no es otra cosa que la represión, erróneamente sexualizada. ¿What? Erróneamente sexualizada, no entiendo esa frase. Debe ser porque al decir masculina la está caracterizando como si fuera de un hombre. Vamos a continuar. La crítica trató con gran suavidad a ambos heréticos. Ya los hizo herejes, doctor. Eso lo hace a usted, pues básicamente el fundador de una religión, ¿no? Dice el texto, solo pude lograr que Adler y Jung renunciaran a llamar psicoanálisis a sus doctrinas. Hoy, transcurrido un decenio, puede comprobarse que los dos intentos han pasado sin ocasionar daño alguno al psicoanálisis. Permítanme, ya me cansé. No, página 50. Ay, nanita, estamos lejos. 54. Ay, nanita. 57. Ni modo. Vamos a darle a esto. A ver. mm, Aquí me quedé. Si una comunidad se basa en el acuerdo acerca de ciertos puntos cardinales, es natural excluir de ella a quienes abandonan ese terreno común. Pero a menudo se ha achacado a mi intolerancia la separación de exdiscípulos, o se la ha considerado expresión de una fatalidad que pesaría sobre mí.
Baste señalar para refutarlo que, frente a quienes me abandonaron, como Jung, Adler, Stickel y otros pocos, hay gran número de personas como Abraham, Eitingon, Ferenczi, Rank, Jones, Brill, Sachs, el padre Feister, un sacerdote, bueno, es un pastor, ajá, el padre Feister, gran amigo de Freud, Van Endem, Reich y otros. Reich también se iría en otro momento, pero continuamos. Y desde hace unos 15 años me prestan fiel colaboración y en su mayoría mantienen conmigo una amistad imperturbada. Y solo he mencionado a los más antiguos de mis discípulos, que ya se ha- que ya se han labrado un nombre famoso en la literatura psicoanalítica. Pero la omisión de otros no implica relegamiento alguno, pues justamente entre los jóvenes y los que se sumaron más tarde, hay talentos en los que cabe depositar grandes esperanzas. Pues bien, tengo derecho a juzgar que un hombre intolerante y dominado por la creencia en su infalibilidad nunca habría retenido en su derredor a un grupo tan grande de personas de valía intelectual, menos aún si, como es mi caso, no dispusiera de señuelos prácticos. Es decir, pueden haberme criticado, de todos modos, hay gente que me quiere. Y eso es, queridas, queridos, una realidad muy humana. Hay gente que vio, y yo mismo veo, algo valioso no solo en la figura de Freud, sino en su obra. Dice el texto, la guerra mundial que destruyó tantas organizaciones, nada pudo contra nuestra asociación internacional. La primera reunión, una vez terminada aquella, se realizó en 1920 en La Haya, en suelo neutral. Fue conmovedora la hospitalidad con que se acogió en Holanda a quienes venían de Europa Central, empobrecida y hambreada. Y además, que yo sepa, fue la primera vez que en un mundo destruido ingleses y alemanes se sentaron amistosamente en torno de una misma mesa, llevados por intereses científicos. Bravo, bravo. Más aún, la guerra había acrecentado el interés por el psicoanálisis tanto en Alemania como en los países del oeste. La observación de los neuróticos de guerra había terminado por abrir los ojos a los médicos acerca de la importancia de la psicogénesis o el origen emocional para las perturbaciones neuróticas. Algunas de nuestras concepciones psicológicas, como la ganancia de la enfermedad, es decir, los que enferman obtienen algo positivo de la enfermedad, y también el refugio de la enfermedad, se hicieron rápidamente populares, pasada la Primera Guerra Mundial. Al último congreso que se reunió antes de la caída, el de 1918 en Budapest, los gobiernos coligados de las potencias centrales habían enviado representantes oficiales que prometieron instituir dispensarios psicoanalíticos para el tratamiento de los neuróticos de guerra. Nunca se lo concretó. También los ambiciosos planes de uno de nuestros mejores miembros, el doctor Anton von Frunz, no sé cómo pronunciar este apellido, quien se proponía crear en Budapest un centro para el estudio de la doctrina y la terapia analíticas, fracasaron a raíz de los cambios políticos sobrevenidos poco después, así como por la muerte de ese hombre irreemplazable. Nota número 7. Freud escribió en ocasión de su muerte una nota necrológica. Esa sí la tenemos, se las dejo en la descripción. Una parte de sus iniciativas fueron concretadas más tarde por Max Eitingon, quien creó en 1920 en Berlín una policlínica psicoanalítica. Durante el breve gobierno bolchevique de Hungría, Ferenczi pudo desplegar incluso una exitosa actividad docente como representante oficial del psicoanálisis en la Universidad de Hungría, ¿vale? Tras la guerra, nuestros opositores pudieron, tras la guerra, nuestros opositores
dieron en proclamar que la experiencia había proporcionado un argumento decisivo contra la corrección de las aseveraciones analíticas. Es decir, nuevamente los opositores no sé qué estaban viendo, no sé a dónde o a quién estaban escuchando. Las neurosis de guerra señalaron o adujeron, argumentaron, habían probado la superfluidad de los factores sexuales en la etiología de las afecciones neuróticas. Nunca leyeron más allá del principio de placer, entonces. No, de hecho, ese texto fue después de la Primera Guerra Mundial. Pero consexuales es una lectura muy, ¿cómo decirlo? Muy superficial de lo que el doctor Freud quería decir con sexualidad. Y esto está desde la interpretación de los sueños. Ah, ¿Cómo se llaman? Sueños de muertes de personas queridas. Expliquen eso recurriendo a la sexualidad. Por supuesto, tendrían mucha dificultad, incluso una imposibilidad de no considerar el narcisismo también como fuente de la sexualidad infantil. Ahorita vamos a regresar al texto. Pero fue un triunfo efímero y apresurado. En efecto, por un lado, nadie había podido llevar a cabo el análisis radical de un caso de neurosis de guerra. En consecuencia, no se sabía nada de cierto acerca de su motivación y no era lícito extraer inferencia alguna de esa ignorancia. Pero por otro lado, hacía tiempo que el análisis había ganado el concepto del narcisismo y de la neurosis narcisista, cuyo contenido era la adhesión de la libido al yo propio y no al objeto. Es decir, no nacemos amando. El amor también no se aprende, se vive, se disfruta, se goza y se duele también. Nota número 8. Véase introducción a la introducción de Freud al texto sobre el psicoanálisis de las neurosis de guerra. Se los dejo en la descripción. Continuamos. Vale decir, solía reprocharse al psicoanálisis la extensión indebida del concepto de sexualidad, pero cuando resulta cómodo para la polémica, se olvida este crimen y se lo volvía a enfrentar con la sexualidad en el sentido estrecho. Para mí, la historia del psicoanálisis se descompone en dos tramos, prescindiendo de la prehistoria catártica, de la cual hablamos en los primeros capítulos de este texto, presentación autobiográfica. En el primero, que se extendió desde 1895-96 hasta 1906 o 7, yo estaba solo y debía hacer por mí mismo todo el trabajo. En el segundo tramo, desde los años mencionados hasta, en último término hasta hoy, 1925, fueron adquiriendo cada vez mayor importancia las contribuciones de mis discípulos y colaboradores, de suerte que ahora, cuando una grave enfermedad me anuncia el final, puedo pensar con calma interior el cese de mi labor. Doctor Freud hizo que se me secara la garganta. Se me quebró la voz, maldita sea. En realidad aún le quedarían más de 12 años de vida activa, sí, pero es como si hubiera escuchado a mi padre hablar de su muerte. Ay, caray, se me siento feo. Dice el texto, pero en ese mismo motivo queda excluido que en esta presentación autobiográfica trate acerca de los progresos del análisis en su segunda época con la misma prolijidad que acerca de su lenta edificación durante la primera, llenada por mi sola actividad. Ay, 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 permítame tantito, permítame. Me mareé un poquito, en serio. Ay, caray. Fue un impacto fuerte, maldita sea. Híjole, me río porque al fin y al cabo, este fenómeno emocional, estoy leyendo a mi héroe, queridas y queridos, y de repente, él solito me conmovió esa imagen. No sé, es como si hubiera también, por ejemplo, visto un cómic donde
Spider-Man moría para no ser más, por ejemplo, ¿no? Pues sentí feo, sigo sintiendo feo. Ah, y voy a continuar. Únicamente me siento autorizado a mencionar aquí los nuevos logros en los que aún tuve participación destacada. O sea, so- me di cuenta de algo, ahorita les digo. Sobre todo los referidos al ámbito del narcisismo y de la doctrina de las pulsiones y de la aplicación del psicoanálisis a la psicosis. Estamos leyendo un texto de 1925, texto en el cual Freud acaba de mencionar una enfermedad grave que a él le hace pensar en su muerte. Y unos párrafos atrás había dicho cómo le impactó que Stanley Hall, no, no, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. William James le pidió, adelántate, me va a entrar una angina de pecho y este mismo caballero murió un año después. Freud ya pensaba en la muerte, en su muerte para 1925, texto del presente año. Lo que me acabo de dar cuenta es que esa grave enfermedad que ahorita no se sabe cuál, el texto no lo dice, de mis estudios les puedo decir, Freud muere a consecuencia de un cáncer. Él, digamos, recurre a la eutanasia, Freud, pero eh, para 1925 ya la menciona en un texto, una grave enfermedad. Creo que ya me pasé, 52. Aquí está. Freud menciona la grave enfermedad. Ajá, aquí está, la grave enfermedad. No recuerdo, y de hecho, eso se verá en en la biografía oficial de Freud. La leeremos en otro momento. Eh, para este tiempo, en el cual el psicoanálisis estaba, digamos, expandiéndose en sus horizontes, lo que me extrañaba era el papel pasivo que Freud había adquirido en estos años, 1925. Si bien el compilador nos señala, tenía todavía 12 años de vida activa, algo le pasaba que le hacía a Freud escribir esto. Entonces, a pesar de que ve a su disciplina, a su bebé, el psicoanálisis, dando unos pasos firmes hacia el mundo, él, frente a su vida, la ve un fin no tan lejano. Qué frustrante debió haber sido eso. Haber tenido que ceder gran parte de su disciplina a discípulos que hicieron lo mejor cuanto pudieron por ella. Ahora siento otro nudo en la garganta. Espero no llorar. Entonces, esto es lo que quería Freud hacer hacia el final de su vida. Continuamos. Ay, qué texto. Ahora sí se me dificultó, pero por cuestiones emocionales. Debo agregar que al paso que se acumulaba la experiencia, el complejo de Edipo se perfilaba cada vez con mayor nitidez como el núcleo de de la neurosis.
Era tanto el punto culminante de la vida sexual infantil como el punto nodal, el centro, desde el que partían todos los desarrollos posteriores. Ahora bien, de ese modo se disipó la expectativa de descubrir mediante el análisis un factor específico para la neurosis. Uno debió decirse, como ya había atinado a enunciarlo con justeza Jung en sus comienzos analíticos, que la neurosis no tenía un contenido particular, exclusivo de ella, y que los neuróticos fracasaban en las mismas cosas que son dominadas exitosamente por las personas normales. Esta intelección, en modo alguno, significó un desengaño. Concordaba de manera óptima con aquella otra según la cual la psicología profunda descubierta por el psicoanálisis era justamente la psicología de la vida anímica normal. Habíamos llegado al mismo resultado que los químicos. Las grandes diferencias cualitativas entre los productos se reconducían a variaciones cuantitativas en las proporciones de combinación entre los mismos elementos. Caray, perdón, sigo todavía impactado, la verdad. Ah, me acordé de mi padre. No estoy llorando, tengo una basura en el ojo, o eso pienso. Pero bueno, ah, dice el texto. A ver, en el complejo de Edipo, la libido se mostraba ligada a la representación. Repito, en el complejo de Edipo, la libido se mostraba ligada a la representación de la persona de los progenitores. Pero antes había existido una época sin ningún objeto de esa índole. De ahí resultó la concepción básica para una teoría de la libido, de un estado en que ella llena al yo propio. Lo ha tomado como objeto, es decir, en un inicio, sujeto y objeto eran lo mismo. Lo único a lo cual pueden amar los niños es a sí mismo, a sí misma. Y ya después estamos hablando de una dinámica hipotética, una hipotética creación de objeto a partir de un proceso de ah, abstracción, a partir del contacto de el niño con sus cuidadores, puede otorgarles un valor. Vamos a continuar, ¿vale? Aquí está. Podía llamárselo narcisismo o amor de sí mismo. Es decir, digámoslo así, voy a usar palabras, no tiene que ser exactamente así, como una autoestima primitiva. Yo, luego yo y al último yo. Ajá. Queriendo con esto describir el narcisismo, un amor irrestricto a uno mismo, que por supuesto también les dejo en la descripción Introducción al Narcisismo. Dice el texto, reflexionando a partir de esto, se concluyó que en verdad él nunca es cancelado del todo, el narcisismo. Ajá. Durante la vida entera, el yo sigue siendo el gran reservorio del libido, del cual son emitidas investiduras de objeto, y al cual la libido puede refluir desde los objetos. Es decir, miren, aquí se nos recomienda apéndice B al texto, el yo y el ello. Les dejo todo el yo y el ello y por supuesto el apéndice B. Pero, básicamente, para nosotros poder descubrir el valor de una persona, hay primero que reconocer el goce que obtenemos de la vida. Y eso podría no ser tan fácil. Aquellos individuos que buscan cancelar ya sea la experiencia del placer o del goce en la vida propia o en la ajena, no necesariamente vienen de los discursos religiosos. Esto lo abordo en mi propio libro. No es la religión, queridas y queridos, es lo que hemos hecho con ella. Gocen por eso.
Dice el texto, por tanto, libido narcisista se transpone de continuo en libido de objeto y a la inversa. Gocen y hagan gozar a otros, a otras. Si ustedes no obtienen un valor así, no les puedo garantizar que su propia vida tenga algún sentido. Voy a dejarlo hasta ahí mi comentario. Es que ya me cansé. Un ejemplo notable del alcance que puede adquirir esta transposición es el enamoramiento sexual o sublimado que llega hasta el autosacrificio. Mientras que, hasta entonces, en el proceso represivo, solo se había prestado atención a lo reprimido, esto de aquí. Estas representaciones posibilitaron apreciar correctamente también lo represor. Se había dicho que la represión es puesta en obra por las pulsiones de autoconservación, eficaces en el yo o pulsiones yoicas, y se consuma sobre las pulsiones libidinosas o sexuales. Ajá. Pero ahora, puesto que se discernía también a las pulsiones de autoconservación como de naturaleza libidinosa, es decir, yo también obtengo un placer al cancelar mis propios deseos sexuales, como libido narcisista, es decir, qué bonito soy, cómo me quiero, el proceso represivo apareció como uno que se desarrollaba en el interior de la libido misma. Libido narcisista se contrapuso al libido de objeto. Me amo yo sobre ella o sobre él, también papá. Ajá. El interés de la autoconservación se defendía de la exigencia de amor, del amor de objeto, vale decir, también de la sexualización en sentido restringido. Perdón, de la sexualidad, me quedé pensando en Lacan. Ah, Vale decir de la sexualidad en sentido restringido. No hay para el psicoanálisis necesidad más sentida que la de una doctrina sólida de las pulsiones sobre la cual pudiera seguir construyendo. Nota 11. Se hallará una reseña de la evolución de las concepciones de Freud sobre las pulsiones en mi nota introductoria a pulsiones y destinos de pulsión. Les dejo todo pulsiones y destinos de pulsión. Creo que ese lo tengo en un solo video, creo. No me acuerdo. Pero regresamos al texto. Eh, Dice el texto, pero nada de eso preexiste y el psicoanálisis tiene que empeñarse en obtenerla mediante tanteos, la doctrina de las pulsiones, ¿vale? Postuló al comienzo la posición entre pulsiones yoicas o de autoconservación o hambre y pulsiones libidinosas o amor, y luego la sustituyó por otra nueva, entre libido narcisista y libido de objeto. Mas con ello, evidentemente, no se había dicho la última palabra. Constelaciones biológicas parecían prohibirle a uno contentarse con el supuesto de una sola clase de pulsiones. Voy a acomodarme. En mis trabajos de mis últimos años, véase más allá del principio del placer, psicología de las masas y análisis del yo, el yo y el ello, les dejo los tres en la descripción, he dado libre curso a la tendencia a la especulación por largo tiempo sofrenada. Y por cierto, consideré una nueva solución para el problema de las pulsiones. Reuní la conservación de sí mismo y la de la especie bajo el concepto de eros y le contrapuse, es decir, la puse en oposición a la pulsión de destrucción o de muerte, que trabaja sin ruido. La pulsión es perdón, capturada, es captada en los términos más universales como una suerte de elasticidad de lo vivo. Eso está bello, como un esfuerzo o drang por repetir una situación que había existido una vez y fue cancelada por una perturbación externa, un deseo. La pulsión antecede al deseo. Dice el texto, esta naturaleza de las pulsiones, conservadora en su esencia,
es ilustrada por los fenómenos de la compulsión de repetición, es decir, la no es necesidad, es un poco más de una necesidad de repetir. Compulsión es, digamos, una necesidad que se impone sin que uno quiera. Ajá. Dice el texto, la acción conjugada y contraria de eros y pulsión de muerte nos da, a nuestro juicio, el cuadro de la vida. Esto está detallado en Más allá del principio de placer, texto delicioso. Ajá. No por ello los otros están feos, pero Más allá del principio de placer es de mis favoritos. Está por verse si esta construcción demostrará ser utilizable. Indudablemente, la guía el afán de fijar algunas de las representaciones teóricas más importantes del psicoanálisis, pero va mucho más allá de él, del psicoanálisis. He oído repetidas veces la manifestación despreciativa de que no puede esperarse nada de una ciencia cuyos conceptos máximos son tan imprecisos como los de libido y pulsión en el psicoanálisis. Bueno, ¿qué les puedo decir, queridas, queridos? A veces los científicos son muy soberbios, a veces. Pero en la base de este reproche hay un completo desconocimiento de la situación real. Conceptos básicos, claros y definiciones de nítidos contornos solo son posibles en las ciencias del espíritu en la medida en que éstas pretendan aprender un campo de hechos en el marco de una formación intelectual de sistema. En las ciencias naturales a las que pertenece la psicología, semejante claridad de los conceptos máximos huelga y aún es imposible. Ni la zoología ni la botánica comenzaron con definiciones concretas y suficientes del animal y la planta, y la biología todavía hoy no sabe llenar el concepto de lo vivo con un contenido cierto. Más aún, estamos hablando de 1925, valdría la pena revisar cómo define la biología la vida o lo vivo para el 2024. Dice el texto, más aún, ni siquiera la física habría realizado todo su desarrollo si hubiera debido esperar hasta que sus conceptos de materia, fuerza, gravitación y otros alcanzaran la claridad y la precisión deseables. Las representaciones básicas o conceptos máximos de las disciplinas de las ciencias naturales siempre se dejan indeterminados al comienzo. Provisionalmente solo se los ilustra por la referencia al campo de fenómenos del que provienen, y no es sino mediante el progresivo análisis del material de observación como pueden volverse claros, llenarse de contenido y quedar exentos de contradicción. Siempre, nota 12, todo el resto de este párrafo se agregó en 1935, pero lamentablemente suprimido en la edición de 1948. Ok, siempre sentí como grave injusticia que no se quisiese dispensar al psicoanálisis el mismo trato que a cualquier otra ciencia natural. Naturalwissenschaften del alemán, ¿vale? Ese rehusamiento se expresó en las más pertinaces objeciones. Al psicoanálisis se le reprocha cada una de sus imperfecciones y lagunas, cuando en verdad una ciencia basada en la observación no puede hacer otra cosa que elaborar una por una sus conclusiones y resolver paso a paso sus problemas. Y todavía más, cuando nos empeñamos en obtener para la función sexual el reconocimiento que por tanto tiempo se le ha negado, la teoría psicoanalítica fue motejada de, entre comillas, pansexualismo. Cuando pusimos, es decir, que para el psicoanálisis todo es sexualidad, todo es sexo. Ajá. Ya no se escucha tanto porque ah, ah, vivimos un abordaje distinto de la sexualidad que en época de Freud, que estamos hablando de la época victoriana. Ajá. Viena, no era cualquier cosa. Entonces, cuando pusimos de relieve el papel omitido hasta entonces de las impresiones accidentales de la primera juventud, es decir, las vivencias, no el aprendizaje como tal, queridas, queridos, el impacto de la vida emocional, el impacto de la emoción en los jóvenes.
debimos escuchar que el psicoanálisis desmentía los factores de la constitución y de la herencia, lo cual jamás se nos había ocurrido. Se trataba de contradecir a cualquier precio y por todos los medios. Esa, esa es la forma, queridas, queridos, de la resistencia. Dice el texto. Ya en fases anteriores de mi producción he intentado remontarme a puntos de vista más universales a partir de la observación psicoanalítica. En 1911, en un pequeño ensayo, Formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico, también en la descripción, destaqué, y en esto no fui original, el predominio del principio de placer-displacer en la vida anímica y su relevo por el llamado principio de realidad. Más tarde me atreví a intentar una metapsicología en 1915. Llamé así a un modo de abordaje en que cada proceso anímico es apreciado siguiendo las tres coordenadas de la dinámica tópica y la economía, perdón. Y vi en ello la meta máxima asequible a la psicología. El ensayo quedó como un torso. Lo interrumpí tras unos pocos trabajos. Pulsiones y destinos de pulsión, la represión, lo inconsciente, duelo y melancolía, etcétera. E hice bien, sin duda, pues aún no había llegado el tiempo para tal formulación teórica. Nota 13. Según demostró Ernest Jones, biógrafo oficial, todos estos trabajos fueron escritos en verdad en 1915 junto con otros siete escritos desaparecidos. Véase mi introducción a trabajos sobre metapsicología, también se los dejo en la descripción. La introducción de James Strachey. Ajá. Regresamos al texto, eso era la nota 13. Aquí me quedé. En mis últimos trabajos especulativos he emprendido la tarea de articular nuestro aparato anímico sobre la base de la apreciación analítica de los hechos patológicos, descomponiendo en un yo, un ello y un superyo. El yo y el ello. El superyo es el heredero del complejo de Edipo, el sustituto de los reclamos éticos del ser humano. Es decir, yo para ser querido por papá, tengo que ser bueno para papá. Es decir, miren que eso es curioso, no lo había considerado así. Yo les decía, hablando de uno de los grandes traumas, el amor. Si yo fui amado por mi padre, es porque también me hice amar por él. Fui bueno, sacrifiqué cosas, sacrifiqué deseos para poderle ser grato. Regresamos al texto. No se tenga la impresión de que en este último periodo de mi trabajo yo habría vuelto la espalda a la observación paciente, entregándome por entero a la especulación. Nota 14. Este párrafo apareció impreso en un tipo de letra más pequeño en las ediciones de 1925, 28 y 48. Dice el texto. Más bien me he mantenido siempre en estrecho contacto con el material analítico y nunca he dejado de elaborar temas especiales, clínicos o técnicos. Y aun donde me he distanciado de la observación, he evitado cuidadosamente aproximarme a la filosofía propiamente dicha. Una incapacidad constitucional me ha facilitado mucho esa abstención. Siempre fui receptivo para las ideas de Fechner y en puntos importantes me he apuntalado en este pensador. Nota 15. La influencia de Fechner se evidencia sobre todo en el principio de constancia, véase más allá del principio de placer, y en el concepto de localidad psíquica, véase la interpretación de los sueños, véase también el capítulo cuarto del libro sobre el chiste. Les dejo, ya dejé más allá del principio de placer en la descripción, la interpretación de los sueños y el chiste y su relación con lo inconsciente en la descripción de este video. Todo el chiste y su relación con lo inconsciente, que es un volumen completo. Continuamos. He trabajado mucho, queridas, queridos, pero qué lindo es esto. Las vastas coincidencias del psicoanálisis con la filosofía de Schopenhauer
No solo conoció el primado de la afectividad, es decir, el afecto, la emoción, el amor y el odio. Es lo que nos da también un rumbo en la vida. Más allá del pensamiento, más allá de la lógica y la eminente significación de la sexualidad, sino a un mecanismo de la represión. Otra vez, las vastas coincidencias del psicoanálisis con la filosofía de Schopenhauer, que no conoció solo el primado de la afectividad y la eminente significación o valor de la sexualidad, sino aún Schopenhauer reconoce el mecanismo de la represión, es decir, yo me controlo a mí, no pueden atribuirse a una familiaridad que yo tuviera con su doctrina. He leído a Schopenhauer tarde en mi vida. En cuanto a Nietzsche, el otro filósofo cuyas intuiciones e intelecciones coinciden a menudo de la manera más asombrosa con los resultados del psicoanálisis, lo logró con los resultados que el psicoanálisis logró con trabajo, lo he rehuido durante mucho tiempo por eso mismo. Es decir, piensa mucho como yo. Uy, no, mejor luego lo leo. Me importa mucho menos la prioridad de que conservar mi posición imparcial. Conocer a Nietzsche, que después se hizo muy amigo Freud de la hermana de Nietzsche, si mal no recuerdo. Dice el texto, las neurosis habían sido el primer objeto del análisis y por largo tiempo también el único. Ningún analista tenía dudas sobre lo erróneo de la práctica médica, que mantenía alejadas estas afecciones de las psicosis, reuniéndolas con las enfermedades nerviosas orgánicas. La doctrina de las neurosis pertenece a la psiquiatría. Es indispensable como introducción a esta. Ahora bien, el estudio analítico de las psicosis parece excluido por la falta de las perspectivas terapéuticas de semejante empeño. Al enfermo mental, estas palabras alemanas, le falta en general la capacidad para la transferencia positiva, lo cual vuelve inaplicable el principal recurso de la técnica analítica. Empero se ofrecen numerosas vías de acceso. A menudo la transferencia no está ausente de manera tan completa que no se puede avanzar cierto tramo con ella. En las depresiones clínicas, la alteración paranoica leve, la esquizofrenia parcial, se han obtenido indudables éxitos con el análisis. Por otra parte, al menos para la ciencia fue una ventaja que en muchos casos el diagnóstico pudiera vacilar durante largo tiempo entre el supuesto de una psiconeurosis y el de una demencia precoz, esquizofrenia. Bueno, me parece que es esquizofrenia, la demencia precoz. Así, el intento terapéutico emprendido pudo aportar valiosos conocimientos antes que debiera interrumpírselo. Pero lo más importante es que las psicosis afloran en la superficie, visibles para todo el mundo. Muchísimas cosas que en las neurosis deben recogerse en lo profundo con empeñoso trabajo. Por eso la clínica psiquiátrica proporciona los objetos de ilustración óptimos respecto de muchas tesis analíticas. No podía pasar entonces mucho tiempo sin que el análisis hallara el camino hacia los objetos de la observación psiquiátrica. Muy tempranamente, en 1896, pude comprobar en un caso de demencia paranoide los mismos factores etiológicos, es decir, que daban origen, y la presencia de idénticos complejos afectivos que en las neurosis. Nota 16. Véase la sección 3 del segundo trabajo de Freud sobre las neuropsicosis de defensa. Les dejo también ese trabajo en la descripción. Jung en 1907 esclareció enigmas esclareció enigmáticas estereotipias en dementes, haciéndolas remontarse a la biografía de los enfermos. Bleuler en 1906 demostró en diversas psicosis mecanismos como los pesquisados por el análisis en los neuróticos.
Desde entonces no han cesado los analistas de afanarse por comprender la psicosis. En particular, desde que se empezó a trabajar con el concepto de narcisismo, se consiguió echar una mirada por encima del muro, ora en este otro lugar. Los resultados más amplios son, sin duda, los aportados por Abraham, 1912, en el esclarecimiento de las melancolías, lo que hoy sería depresión, me parece. Es verdad que en el presente, en este terreno, no todo saber se transpone en poder terapéutico, pero aún la mera ganancia teórica no debe ser tenida en menos y cabe aguardar con confianza su aplicación práctica. A la larga, tampoco los psiquiatras podrán resistir la fuerza probatoria de su material patológico. En la psiquiatría alemana se consuma ahora una suerte de eh, pene- penetración pacífica por parte de los puntos de vista analíticos. mm, Sin dejar de asegurar a diestra y siniestra que no quieren ser psicoanalistas, que no pertenecen a la escuela ortodoxa, entre comillas, pues no la acompañan en sus exageraciones y sobre todo no creen en la hiperpotencia del factor sexual, la mayoría de los investigadores más jóvenes hacen suya esta o aquella pieza de la doctrina analítica y la aplican a su manera al material. Todo indica la inminencia de ulteriores desarrollos en esta dirección. Ciertamente, doctor Freud. Fin del capítulo 5, queridas, queridos. Ya llevamos casi todo el texto. Página 57. Mm, Ya esto es una cuestión un tanto narcisista para mí. Aunque seguimos todavía, eh, nos falta este y otro capítulo. Un prefacio, un posfacio, perdón. Para terminar, presentación autobiográfica y llegar a inhibición, síntoma y angustia. Wow. Finalizamos, queridas, queridos. Ya estoy cansado. Vengo de un día de trabajo y este video no estuvo particularmente exento de sorpresas y sigo sintiendo feo. Bueno, queridas, queridos, me voy con mi tristeza. Eh, Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Bye.